Primera de Samuel 17, y es una historia que usted y yo conocemos. Me imagino que ya se ubicaron en el pasaje, y es la famosa historia de David, cuando derrota contundentemente al gigante Goliat. Y dice el versículo 55, y cuando Saúl vio a David, Saúl, ¿quién era? El rey de Israel, que salía a encontrarse con el filisteo. ¿Cuál filisteo? Goliat. Dijo a Abner, general del ejército, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl por tercera vez, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos al corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Creo que todos desde niños, desde pequeños, conocemos esta historia que es muy conocida, valga la redundancia, en el ámbito cristiano. Hermano, David hace una gran hazaña, pero mire, él no era soldado en ese momento del ejército de Israel, era un pastorcito de las ovejas de su papá. ¿Quién era su papá? Isaí. Y él lo había mandado a ver cómo estaban sus hermanos al frente de la batalla. Recordemos que se habían estacionado el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, y salía un gigante que abusaba del tamaño de su fuerza, hermano, y venía bien armado hasta los dientes. ¿Y qué hacía? Burlarse de los israelitas. Y él los desafiaba y les decía, hay alguien valiente, hay alguien que quiera pelear conmigo, y retaba al ejército de Israel y ninguno se atrevía a enfrentarlo. Y él les dice, hagamos una cosa, si se levanta alguien de ustedes y se viene a mí, conmigo a pelear, si él gana, nosotros vamos a ser sus siervos. Y si yo gano, ustedes van a ser nuestros siervos. Y ese es el trato que este gigante le hacía al pueblo de Israel. Y se burlaba de ellos, y lo peor, dice que blasfemaba en contra del Dios de Israel y en contra del ejército. Y maldecía a Jehová por sus dioses. Dice acá esta historia. Cuando este joven pastorcito llega, enviado por su papá, a ver cómo estaban sus hermanos, se queda impresionado que no había nadie que tenía el valor de enfrentar a este gigante. Todos los soldados que se habían preparado, incluyendo el rey, no se atrevían a enfrentar a ese gigante. Todos salían corriendo a esconderse cuando veían a Goliat. Y David dice, ¿cómo es posible que nadie pueda hacerle frente, que nadie sea capaz de defender el nombre de Jehová, o que tenga la convicción de enfrentar a este blasfemo, a este incircunciso? Y lo llevan donde Saúl, hermano, y David le dice que él lo va a enfrentar. Y Saúl no le cree, desde que lo ve dice, ay. ¿Y sabe qué hace Saúl? Se quita su armadura y se la pone a David para que enfrente al gigante. Dice que no podía ni caminar, o sea, no estaba acostumbrado. Entonces dice que él decidió enfrentarlo así, hermanos, solamente con la fe que él tenía en el Señor. Y dice que cuando el gigante vio a David, se empezó a reír y lo menospreció. Y le dice, ¿que acaso soy perro para que me vengas a enfrentar con piedras y con esa onda? Y mire las palabras impresionantes que le dice David, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? ¿Cómo enfrenta usted los problemas? En el nombre de Jehová
de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Usted como hija e hijo de Dios no es cualquier cosa, hermano. Mire, lo que le dice con la firme convicción: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos, hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le hago una pregunta: ¿sus vecinos saben que hay un Dios ahí en su casa, en su hogar? Hermano, mire qué desafío. Y dice el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y usted conoce la historia para no, por cuestiones de tiempo, hermano. Pero cuando mata a este gigante, hermano, el rey Saúl se queda impresionado y le dice a su general, así como el ministro de defensa, va como que el señor presidente le preguntara al ministro de defensa. Y dice: cuando Saúl, el rey, vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, le dijo a Abner, general del ejército: ¿de quién es hijo ese joven? Y él le dice: no sé, mi señor. Y le pregunta otra vez: ¿de quién es hijo? Y le dice: vive mi alma que no lo sé. Entonces anda a preguntar. Y cuando David venía con la cabeza del gigante, le preguntan: ¿de quién es hijo? Imagínese. O sea, en pocas palabras, ¿quién te enseñó esa convicción? ¿Quién te enseñó esa fe? ¿Quién te enseñó esa valentía? ¿Quién te enseñó esa destreza? ¿De dónde sacaste esa confianza en Dios? ¿De dónde sacaste esa fe? ¿Cómo es que tú has sido capaz de vencer a este gigante? ¿De quién eres hijo? Vea que no le preguntó: ¿sos bautista? ¿Sos pentecostal? ¿Sos de las asambleas de Dios? ¿Sos del tabernáculo? ¿Sos servidor de Taber Kids? ¿Verdad que no le preguntó eso? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Que te abrazó? ¿Que te enseñó la fe, las verdades que ahora las enseñas con lo que haces? ¿Dónde te criaste, muchacho? ¿En qué casa aprendiste? Quiero saber el nombre de tu papá, de tu mamá. ¿Quién fue capaz de marcar tu vida de manera tan impresionante con una fe en Dios que ninguno de nosotros tenemos? ¿De quién eres hijo? Imagínese. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Mire la responsabilidad que tenemos nosotros los padres delante de los demás, no solo de nuestros hijos, sino que delante de los demás. Le digo porque hoy veo a jóvenes que dejan mucho que desear. Hoy veo a jóvenes que enfrentan problemas, enfrentan situaciones que le van a venir. En la vida vamos a enfrentar problemas y con las primeras de cambio están tirando la toalla. En las primeras de cambio están dejando sus proyectos de vida. Mire la responsabilidad que tenemos nosotros los padres de enseñarle a nuestros hijos esa determinación, esa fe, esa confianza en Dios, de enseñarle que no hay gigante que le pueda hacer frente tomado de la mano del Señor. Por eso David le hace una pregunta clave a este muchacho, porque vio el calibre espiritual que él tenía. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién te crió? ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde es tu casa? ¿De dónde es tu hogar? Hermano, le digo porque hoy en día nuestros hijos viven en un mundo corrompido, hermanos, en un mundo moralmente malo, un mundo rebelde, un mundo violento, un mundo tentador. Y nosotros los padres, hermanos, debemos de tener esa confianza en nuestros hijos, que les hemos enseñado el camino y que ellos van a ser capaces de poder discernir entre lo bueno, entre lo malo, en lo que Satanás o el mundo le ofrece y en lo que ellos pueden ser tomados de la mano del Señor. Todo lo que usted como padre le enseñe, eso va a calar. ¿Cuándo? Cuando le
ofrezcan el primer cigarrillo de marihuana. Eso les va a marcar todo lo que usted le enseñó cuando le ofrezcan tener las primeras relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando le ofrezcan negocios ilícitos, cuando quieran seducir a nuestras hijas, cuando quieran practicar cualquier tipo de inmoralidad, hermano, porque hoy nuestros hijos no enfrentan un Goliat físicamente hablando, sino que un mundo que está en contra de ellos y que va a tratar la manera de aminorarlo, va a tratar la manera de que estancarlos, de que se queden ahí o que pierdan su fe, hermano, en el futuro. Por eso tenemos una gran responsabilidad nosotros los padres. No es escuela bíblica, hermanos, aquí nosotros tratamos de hacer todo lo que podemos. Tenemos clases de discipulados, va a haber un culto ahora de jóvenes, les enseñamos la palabra, pero ¿cómo se sostiene? A través de lo que se enseña en la casa, hermano. Nosotros como iglesia hacemos nuestro trabajo, pero como papás tenemos esa responsabilidad. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hizo David? Saúl no le dijo, ¿cómo lo hiciste? Sino que, ¿de quién eres hijo? Yo cuando estuve leyendo esto, me hice la pregunta. Y cuando le preguntan a mis hijos, ¿qué es lo que ellos expresan o qué es lo que ellos dicen del hogar de donde salieron? Mire cómo puede marcar las enseñanzas, el amor, la comunicación, el tiempo que usted hace para sus hijos. Pero mire, qué tremendo, hermano. Quiero que vaya a 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Mire las virtudes que tenía este muchacho. Este mensaje va para los padres, va para nosotros también, los que somos papás, y va para los hijos, los jóvenes que están acá. Ustedes tienen la gran responsabilidad de mostrar al Dios en el cual ustedes han confiado. Ustedes tienen la gran responsabilidad de honrar a sus padres a través de todas sus acciones y honrar a Dios también, hermano. Resulta que Saúl dice que Jehová le había enviado un espíritu maligno. Y resulta que cuando ese espíritu lo tomaba, se ponía violento. Y querían buscar a alguien que tocara el arpa o que tocara un instrumento musical para que le trajera paz. Entonces, preguntan si conocen a alguien. Y mira el versículo 18 de 1 Samuel 16. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto, o sea que había observado, había visto a David. Dice, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Mire las cualidades. Número 1, que sabe tocar. Número 2, que es valiente. Número 3, que es vigoroso. Número 4, que es hombre de guerra. Y número 5, prudente en sus palabras. Número 6, hermoso. Y lo más principal, ¿qué dice? Y Jehová está con él. Mire todas las cualidades de este muchacho. Mire qué tremendo, hermanos. Entonces Saúl pregunta si conocen a alguien. ¿Por qué? Porque iban a poner al rey al cuidado de este muchacho. Y le dicen, conocemos a uno que es hijo de Isaí, que se llama David. Ay, me quedan 10 minutos, pero vamos a ver punto por punto. Número 1 le dice, sabe tocar. Quiere decir que el papá, me imagino yo, invirtió tiempo en él, en que aprendiera destrezas, en que aprovechara oportunidades, en que aprendiera a tocar. Me imagino que se tomó el tiempo para llevar a su hijo a las clases. Hermano, me imagino que invirtió en comprarle un instrumento musical, desarrolló sus talentos, le enseñó disciplina, tuvo que hacer una inversión. Hermano,
todo lo que usted hace por sus hijos al final, hermano, le va a ayudar. Al final le va a fortalecer. Invierta en sus hijos. Invierta, desarrolle esos talentos. A David se ve que el papá invirtió en él para que fuera un buen músico, para que tocara bien el arpa. Y mire qué talento el que tenía, que él escribió los mejores salmos que usted puede ver acá en la Biblia. Hermano, me imagino que tocaba y le cantaba a Dios, hermano. Y mire, y la primera pregunta, conozco a un hijo de Isaí que sabe tocar el arpa. Hermano, vuelvo al punto, los que tienen hijos pequeños, invierte en sus hijos, desarrolla sus talentos, desarrolla sus habilidades. Mire, ¿cuáles son las cosas que su hijo debe saber? Número 1, póngalo a practicar un deporte, hombre. Número 2, desarrolle sus talentos en cualquier área. Nadar, hermano, todos tienen que saber nadar, hombre. Inglés, ese es un idioma universal, hermano. Pero a muchos se nos va pasando el tiempo. Y usted puede decir, pastor, pero mire, fíjese que no, ¿cómo? Si por mi trabajo, por mi recurso, mire, Dios necesita una visión para darle la provisión. Dios le va a proveer, mi amado hermano, pero ahorita es cuando muchos que tienen hijos pequeños es cuando deben de invertir en ellos. Mire, qué tremendo. En Estados Unidos, en la mayor parte, la tablet les dan o el celular para que se entretengan mientras ellos ven televisión o hacen sus cosas. Hermano, dependiendo de lo que usted invierte en sus hijos y el tiempo que le dedique, así es la paz y la tranquilidad que usted va a tener. Desarrolle todos esos dones y talentos. Mire, no solo iba a cuidar las ovejas de su papá, sino que también sabía tocar un instrumento. O sea que el rey se fijó en él. Imagínense, ahí el mundo, hay muchas oportunidades para los hijos de Dios. Pero hermano, a estas alturas de decir cualquier cosa. ¿De qué quiere? De cualquier cosa. No, hombre, desarrolle los talentos en sus hijos, invierta tiempo, hermanos, porque eso le va a ayudar, que se esfuerce, enséñale disciplina. Mire, esos que se levanten tarde, vuelvo al punto, ya le dije, no, hombre, yo le digo siempre que eso es del diablo, hombre, están perdiendo el tiempo. Enséñeles a que hagan algo. Por eso le pregunta a Saúl, ¿de quién eres hijo? Hermano, ¿quién te inculcó el servicio a Dios? Vale la pena servirle a Dios, hijos que están acá. Vale la pena estar acá sirviéndole al Señor, estar escuchando su palabra. Por favor, no se desaprovechen las oportunidades que hoy sus padres les ofrecen. ¿Cuántos dejan los estudios a medio andar, hermanos? Y ahí andan de carrera en carrera. Hermano, porque no tienen convicción, no tienen disciplina, porque no tienen una visión hacia dónde van. Usted, jovencito que está acá, debe saber a dónde va a estar en 5 años. Debe saber a dónde va a estar en 10 años. Usted, jovencito que está acá, debe de tener una visión. Debe de tener ya saber qué es lo que quiere, hombre. Dios quiere bendecirlo. Aproveche las oportunidades que sus padres le dan. Pero hermanos, vemos hijos con tremendos talentos y unos haraganes o flojos, discúlpenme que les diga, como pastor, puedo regañarle. Incumplidos, malcriados con sus papás. Por eso es que no alcanzan sus objetivos. Como papás debemos de saber imprimirles disciplina en forma sabia. Yo siempre le he dicho al muchacho que toca aquí la guitarra, ¿cuántas veces se quedó durmiendo afuera de la casa? Porque yo le dije, a las 10 entra acá, y si no viene a las 10, la puerta se cierra. Allá me decían, mire, ahí se ha quedado ese muchacho. Hermano, imprímale disciplina. Yo no le digo que he sido perfecto, no he cometido errores, hermano, grandes, pero eso es lo importante. Número 1, le dice, sabe tocar, o sea, desarrolla un don. Número 2, es valiente.
Jóvenes, salgan de esas naguas de su papá y de su mamá, hombre. Dios quiere bendecirle, usted tiene un gran Dios. Si no va con su mamá, no va. Es valiente, dice acá. Pastor, ¿dónde venden la valentía? ¿En qué mercado la venden o en qué supermercado? Usted la tiene que desarrollar en sus hijos. La valentía es el resultado de la inspiración, decía alguien por acá. Imagínense el compromiso que tenemos como padres de enseñarle a nuestros hijos que le tienen que hacer frente a cualquier situación. Hijo, no se desanime, dele con todo. Hijo, no, quizás no tenemos todos los recursos, pero tenemos un Dios grande y todopoderoso que nos va a ayudar. Vaya, hombre. ¿Y crees que a mí me dan? Claro que se lo van a dar, hombre. Va en el nombre del Señor. Imprímale esa inspiración a sus hijos que todo lo puede hacer, hermano. Dijo el criado al rey, he visto que es valiente, yo lo he visto, rey, mata a los leones. Cuando llegan, ahí cuenta la historia, que mata leones, que mata osos, que no se deja quitar nada de lo que su papá pone en sus manos. Ay, hermano, imagínese, qué tremendo, ¿verdad? Es importante enseñarle la confianza a nuestros hijos, que salgan adelante, pero me falta mucho. Y dice, y es vigoroso. ¿Qué entiende por vigoroso? No es haragán, pues, va. No es flojo, pues. Ay, hay unos jóvenes que con el mismo pelo, ahí andan todo el día. Hay jóvenes que ni los dientes se lavan, hermano. Mire qué tremendo. Ay, hermano, piensan que sus papás van a estar toda la vida. Dice que este muchacho era vigoroso, salía todas las mañanas a ver qué bendición Dios le tenía. Salía con la firme convicción que hoy iba a ser algo grande. Ay, no estar ahí, hermanos, así como aquel, va, que deja los calcetines hediondos en la sala. El cuarto parece una jungla, hermano. Un desordenado. Hay tantas cosas, hermano, que podemos ver. Pero acá vemos que este muchacho era vigoroso. Cuando me voy al hebreo dice que era ordenado. No andaba tatuado. No andaba con un arito aquí en la oreja, con un piercing en la boca o en el cachete. Ay, hermano. Mire qué tremendo. No andaba suciedades en el celular. Bueno, que en ese tiempo no había. ¿Y qué dice este criado? Yo he visto al hijo de Isaí que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, es hombre de guerra, o sea que tenía habilidades para pelear, tenía coraje, tenía, hermano, ese carácter que falta que nosotros le imprimamos a nuestros hijos, que se puede salir en Dios. Fortalezca ese carácter de sus hijos, mi amado hermano, que sepa enfrentar responsabilidades, que sepa que sabe lo que hace, hermano, sabe que va a salir adelante. ¿Por qué? Porque Jehová está con él. Entonces dice que es hombre de guerra, prudente en sus palabras, o sea, educado, disciplinado, no respondía a chismes, no respondía a la provocación, no era malcriado con sus papás, no era de mal genio, era un muchacho educado. La palabra prudente dice que significa apto para aprender, para comprender, que tenía conocimiento, que tenía cordura, que tenía discernimiento, que era entendido, que sabía respetar. Eso es lo que significa en el hebreo, que tenía templanza, moderación, sensatez, buen juicio. Mire todas las cualidades que significa esta palabra. Y era hermoso, dice la escritura. Mire, si el hecho que usted, jovencito, jovencita que está acá, no sea agraciada físicamente, no quiere decir que tiene una hermosura en su interior.
lamentablemente hoy en día se fijan en el físico, pero se fijan nada más con instintos o, o sexualmente hablando, hermano. Pero ya a la hora de los cubos, esa gordita, esa chiquita, esa negrita, esa fellita, no hombre, hace la diferencia, hermano, en el hogar, en la familia. No se fije en lo físico, fíjese en lo que es como persona, cómo está formada, cómo ha salido adelante. Hermano, y dice, es hermoso. O sea, está describiendo el carácter, la hermosura que David tenía por ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le dijo Jehová cuando le escogió? Cuando llegó el profeta a escoger al próximo rey de Israel, al primero que le presentaron fue el mayor, hermano. Dice que era hermoso de aspecto y viera bien presentable, pero le dijo Dios que no, lo desechó. Al final dijo, no hay otro hijo por acá. ¿Cómo no? Aquel chiquito, gordito, fellito, negrito que está ya cuidando las ovejas, vayan a traerlo. ¿Y qué le dijo Dios? Ese es, porque Jehová no ve la apariencia física, sino que ve ¿qué? El corazón. ¿Cuántos matrimonios fracasan hoy en día? Porque se van por lo que ven sus ojos. Fíjese en su interior, hermano. Y dice acá, dice, hay un versículo en Proverbio, no me recuerdo en dónde está, pero dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero con falta de cordura. O sea, imagínense qué tremendo. O sea, la apariencia física es engañosa, mi amado hermano. Ay, qué tremendo, pero veamos lo principal. Y dice, y Jehová está con él. Eso es lo principal de todo. Asegúrese, padres que están acá, jóvenes que están acá, que Dios esté con usted, porque si Dios está con usted, va a hacer grandes cosas. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.